Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, ya sabéis, nuestro rincón literario dentro de La Contracrónica. La contraportada de hoy es una contraportada muy especial y diría que hasta muy anormal, de hecho es bastante anormal, porque el que se va a encargar de dirigirla no soy yo, sino mi amigo Rubén Arranz. La razón es por la que vamos a presentar dentro de esta contraportada mi último libro, que se titula Hispanos. Le envié un ejemplar a Rubén, lo ha leído, le ha gustado bastante y bueno, quería hacerme una entrevista, así que le dije nada, pues me entrevistas en mi propio programa y asunto resuelto. Así que vamos a hablar durante, o mejor dicho, voy a hablar yo por algo escrito en el libro sobre mi última publicación, que es esta, es Hispanos, está publicada por La Esfera de los Libros, es un libro histórico, yo escribo esencialmente libros de historia, de divulgación histórica. En el último año y medio he escrito varios, he sido muy productivo, esa es la verdad. Primero en septiembre de 2021 salió La Contrahistoria de España, unos meses más tarde, hace justo un año, en abril de 2022, salió el libro este que hice con Alberto Garí, La Reforma que no fue, Lutero, Calvino y Trento, y luego poco después, en el mes de mayo, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, salió al mercado La Contrahistoria del Comunismo. Bueno, pues este es el cuarto en año y medio aproximadamente, poco más de año y medio, que se titula Hispanos, breve historia de los pueblos de habla hispana. Bien, al parecer, según le tengo delante, le ha gustado mucho a Rubén y nada, pues vamos a hacer una contraportada, ya digo, un poquito anormal. Para la próxima ya volveremos a lo habitual, es decir, a nuestra manera habitual de proceder, que es con libros que envían los contraescuchas. En este caso lo que tenemos es a un contraescucha, que es Rubén Arranz, que en lugar de mandarme una nota de voz, lo que hubiera sido un poco estúpido, pues se viene aquí al estudio y me la hace en persona, ¿no? Y ya de paso pues aprovecha que él es periodista y me entrevista directamente sobre este tema, más concretamente sobre este libro. Bien, si queréis participar os doy el número muy rapidito y pasamos ya directos al programa. El número de WhatsApp de La Contra es el 690-827909. Ya sabéis, más 34 delante si estáis fuera de España. Y respecto a la duración de las notas de voz, pues lo suyo, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, tratándose de un libro es que sean 3 o 4 minutos. Si es alguno más, tampoco pasa nada. Pero importante, tiene que escucharse bien. Cercioraros de que no hay ruido alrededor. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Como os decía hace un momento, este programa es un programa en el que los contraescuchas traen los libros de los que quieren que se hable en el programa y hablan ellos y por supuesto luego, sobre todo si me lo he leído, hablo yo. Hoy es una contraportada un tanto especial porque un contraescucha, que además de contraescuchas amigo, Rubén Arranz, le habéis tenido por aquí, pues hace no mucho que estuvimos hablando sobre su libro, sobre Perro come perro, a la cosa de 2 o 3 meses, pues como contraescucha que es también, ha leído el último de los libros que he presentado, que se llama Hispanos, del que os hablé ya el mes pasado, que os hice un vídeo que os colgué a YouTube. Claro, pues me ha dicho, oye, ¿qué tal si hablamos de tu libro? Hablamos de tu libro, pues para hablar luego, llevármelo a voz populi y tal y cual. Y bueno, pues ya que vas a hacer una nota de voz muy larga, esencialmente, sobre Hispanos, el libro se lo envié, por supuesto, y se lo ha leído, y además me ha dicho que le ha gustado mucho. Así que nada, hemos pensado que lo mejor era, ya que vamos a hablar del libro que quiere este contraescucha, llamado Rubén Arranz, pues lo podíamos hacer en directo, en lugar de una nota de voz, pues que se venga al estudio, que él sabe muy bien dónde está, y nos pasamos aquí un rato hablando sobre Hispanos, breve historia de los pueblos de habla hispana. Así que nada, tengo aquí a Rubén. Yo en este momento me desprendo de la contraportada, le paso los trastos de entrevistar y de conducir este programa al propio Rubén, pues para que los tome. Agarra, que muy buena, Rubén. Ya tienes los mandos en la mano, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí, además, en una ocasión tan especial como hablar de tu libro. Además, un libro que me ha gustado, que, como comentábamos, él en 5 o 6 horas, más o menos, de plena concentración y me ha gustado, la verdad. Lo he leído con placer. Es instructivo, es un buen resumen de algunos temas muy interesantes por los que te quiero preguntar. Y sobre todo es también ameno, es decir, y está escrito sin ningún tipo de como lo podemos denominar como
prejuicio histórico. Es decir, desde la documentación, me gusta porque en algunos momentos en los que hay documentación escasa lo dices. Es decir, yo escribo desde las fuentes, donde no hay fuentes lo digo. Lo que es leyenda, digo también que de esta historia hay una buena parte de leyenda y hay una parte de realidad, por lo tanto podemos interpretar esto, pero con el riesgo de equivocarnos, de errar, o por lo menos de no ser totalmente fieles a lo que ocurrió. Y me ha gustado, desde luego. Es un buen resumen desde la Hispania romana hasta básicamente la conformación de las sociedades hispanas del siglo XX. Y me ha gustado, o sea, te doy la enhorabuena por ello sin caer en el halago gratuito y bueno, yo creo que podemos mantener una buena conversación sobre él. Pues empieza a preguntar. Tienes los trastos del programa ahora mismo, así que... Hay un concepto que me llama mucho la atención, es que hay cosas por estos pagos que parecen eternas y hay otras que parecen eternas pero no lo son. Hay veces que nada es lo que parece a la hora de analizar la historia. Leía el capítulo que dedicas a los pueblos visigodos, a su presencia en la península, y de sus guerras civiles, ese periodo de inestabilidad, de disputas permanentes. Decía, esto parece una de estas cosas eternas. Esto parece algo que en este territorio con una orografía tan complicada, que ha sido de paso, abierto al Atlántico, al Mediterráneo, al triple continente posteriormente, parece que estas disputas son eternas y parece que es una de las herencias que se mantienen. Todos los regímenes políticos, todos los imperios se han creído eternos. Esto es algo hasta el nuestro, ¿eh? Pensamos que el reino de España pervivirá. Bueno, yo desde luego no lo pienso, no lo sé a ciencia cierta, pero todo indica que llegará un momento en el que desaparezca como apareció en su momento. Desconocemos cuándo será y será cuando los que viven aquí quieran que suceda. Esto hay que ir a la historia y verlo. El reino visigodo, los reyes godos de Toledo pensaban que eso iba a ser eterno, naturalmente. Los gobernadores romanos de las provincias de Hispania, que fueron varias, pues tenemos la Lusitania, la Bética, la Tarraconense, luego posteriormente se crearon nuevas como la Cartaginiense o la Gallaecia, también pensaban que ese orden iba a ser eterno. Los visigodos en concreto, el orden les duró poco, menos de 3 siglos, y entre otras cosas se debió a su inestabilidad interna, que ojo, si lo ponemos lo comparamos, hacemos historias paralelas, si es necesario hacer las historias paralelas, en ningún momento de la historia de la península ibérica ha vivido los pueblos de la península ibérica, los pueblos hispanos, que se les puede empezar a llamar así desde la llegada de los romanos, han vivido desconectados de lo que les rodeaba. Esto, analizar o estudiar la historia de la península ibérica en vacío no tiene ningún sentido. Si comparamos el reino de Toledo con los reinos francos, vemos que era mucho más estable, también mucho más próspero. Lo comento en el capítulo que le corresponde, ¿no? Que aquí se llegó incluso a fundar una ciudad como era Recópolis o Rexópolis, que está hoy en las ruinas, al menos en Zorita, en la provincia de Guadalajara. Pero con todas... tenían los reyes, se mataban entre ellos, estaban siempre peleándose los distintos clanes nobiliarios dentro de la minoría goda. Había también problemas dentro de la propia península porque no estaban solos. Los suevos, por ejemplo, habían llegado antes que ellos y tuvieron que someterles. Tenían problemas con las tribus del norte, los vascones. Tuvieron problemas con los bizantinos, que se establecieron de forma efímera en el sureste de la península. Bueno, en el año 711, cuando los musulmanes cruzaron el estrecho, no atravesaba su mejor momento. En esto ya hay, con la documentación de la que disponemos, que es muy poca, esa es la verdad, para alguien que se puede, dentro de la historia, calificar como de contemporaneísta, que es mi caso, y estoy acostumbrado a manejar unas fuentes muy numerosas y muy generosas de todo, pues claro, verme en el siglo VIII es frustrante, porque es que hay muy poco donde agarrarse. Pero bueno, con esa poca documentación, gente como José Sotochica, por ejemplo, ha hecho auténticas maravillas, aplicando sentido común, observación, muchísima observación. Se ha avanzado en tanto en cuanto se ha excavado mucho. No hay mucho texto, pero sí, en cambio, tenemos, a diferencia de lo que sucedía hace 100 años, por ejemplo, 80 años, se ha excavado muchísimo vestigio, se ha descubierto muchísimo vestigio visigodo. En aquel momento
la situación del reino godo podía haberse mantenido, pero en cuanto entraron un pueblo que era una minoría, lo que entró aquí en el año 711, pero muy decidido a acabar con ellos y vieron que la posibilidad era real, sobre todo a partir de la toma de la Baja Andalucía, pues aquello se cayó como un castillo de naipes. Y no solo porque el ejército invasor fuese muy poderoso, en ocasiones los propios nobles godos pactaron su vasallaje sin ningún problema. Como cuentas en el libro, además, de una forma bastante clara, básicamente. Es decir, vamos a resumir, en vez de meterse en problemas y meterse en guerras, pactaron, básicamente. No, de hecho, ni siquiera les obligaron en un primer momento a convertirse a ser musulmanes. Es decir, de hecho, ni los propios invasores estaban convencidos tampoco de esa idea, ni no era un requisito tampoco para formar parte de ese ejército. Esto lo cuenta muy bien Yello Balbás en su libro sobre la conquista de España, un libro fantástico publicado por Despertaferro, que ya tuvimos ocasión de ver aquí en la Contrahistoria hace unos meses. Yello Balbás, que este libro es maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo, analiza muy bien, hace un estudio pormenorizado de las fuentes como yo no había visto. Y una de las cosas que explica es que vamos a tratar de ponernos en la cabeza de las gentes de aquella época y en la península ibérica en aquella época. Cuando un ejército, por pequeño que fuese, pongamos por caso 1.000, 2.000 soldados, se te colaba en una comarca, te hacía polvo. Realmente, te robaba las cosechas, te raptaba alguna mujer, te mataba el ganado, hacía que la vida en esa comarca se convirtiese en algo invivible. Había dos opciones: o le plantabas cara a ese ejército invasor y le derrotabas, o llegabas a un acuerdo con él. Lo que estos musulmanes llegados desde el norte de África, que esencialmente era una minoría llegada desde la península arábiga, que habían cabalgado durante pues casi un siglo desde el Creciente Fértil, desde el Levante mediterráneo, más la soldadesca, que eran esencialmente bereberes del norte de África, recién islamizados, llevaban muy poquito tiempo. A muchos, como el caso de Teodomiro, ¿no?, que era un noble visigodo cuyo territorio, cuyo dominio estaba en lo que hoy sería la provincia de Murcia, Almería, más o menos aproximadamente. Mejor llegamos a un acuerdo con esta gente. Total, ¿qué más nos da? No nos están imponiendo tampoco que nos convirtamos al Islam. Nos están pidiendo impuestos, pero es lo que nos pedían los propios reyes de Toledo. Así que nada cambia. Impuestos en especie, también lo explico ahí, ¿no? La idea de los impuestos no es la misma que ahora. Los impuestos en el siglo VIII y hasta hace no tanto tiempo se pagaban en persona y en esa época se pagaban en especie. Si te pedían una oveja, tenías que llevar la oveja personalmente allí. Así que bueno, no me ponen pegas, es cambiar de amo. Simplemente un amo que además sé que va a estar lejos y no me va a incordiar mucho. Yo comenzaba la entrevista con el tema de las rencillas, las disputas, la inestabilidad, heredada en cierto modo, evidentemente en una mucho más baja intensidad, pese a determinadas alarmas que surgen por los tiempos contemporáneos, es lógico. Pero parece que hay cosas que se han heredado, y una buena parte de esas diferencias entre los diferentes territorios muchas veces viene dada, y de hecho, si recuerdas, lo hablábamos el último día que nos vimos, por tradiciones que creemos centenarias, milenarias, y que realmente no lo son, que son bastante recientes, y por símbolos incluso, que son así. De hecho, el desarrollo de los nacionalismos contemporáneos es también relativamente reciente. Pero es curioso cómo sirven también para dividir, para enfrentar, para confrontar actualmente. Y es curioso cómo muchas veces se pierde la perspectiva de que son, si no recién llegados, son bastante recientes, desde símbolos hasta ideologías, hasta tradiciones, hasta manifestaciones populares. Veo que ahí vas por otra cosa, veo que ahí vas por el tema del cainismo hispano, ¿no? Que yo no creo que exista, sinceramente, porque si existe el cainismo hispano, existe también el cainismo italiano y el cainismo franco y el cainismo germano y el cainismo britano. No olvidemos que en la época de los reyes godos en Bretaña, la isla de Gran Bretaña, que había sido una provincia romana, la provincia romana de Britania, viven en un estado de guerra civil permanente. Los reinos francos, en fin, se están dando continuamente de tortas. Algo parecido está pasando en Italia, entre ostrogodos, luego llegan los lombardos, los bizantinos. El estado de toda Europa occidental es un estado de guerra continua entre diferentes facciones, pueblos que llegan desde la estepa, nobles o señores locales que se disputan territorios con otros señores locales. Cuando se esfuma ese poder fuerte que es el imperio,
partir de ahí, en todo lo que es el Imperio Occidental, vamos, en el Imperio Oriental la cosa es algo distinta y el discurrir histórico es distinto, pero con todas también se puede ver. En el momento en que entran los musulmanes en el creciente fértil, los bizantinos se retiran y los propios califatos musulmanes empiezan a tener crisis internas y peleas entre ellos. El propio Al-Ándalus fue objeto, bueno, más que objeto, heredó el último de los omeyas. No olvides que el primer emir de Al-Ándalus era un omeya que provenía de la antigua familia califal de Damasco, cuando los abasíes han eliminado, además eliminado físicamente a los omeyas y trasladan la corte a Bagdad. Es decir, esto es lo normal en nuestros antepasados, que viviesen en guerra permanente. Los hispanos no tenían nada de particular por ello. A mí esa excepcionalidad hispana, que somos confundir algunos problemas contemporáneos como las guerras carlistas o la guerra civil, habida cuenta de que guerras civiles ha habido en toda Europa, pues no lo sé, son ganas de autoflagelarse sin ninguna necesidad y sobre todo sin hacer comparaciones. Bueno, sí, aquí hubo problemas en el siglo XIX. ¿En cuántos más sitios los hubo? Claro. No, yo iba más sobre todo por el tema de muchas veces por el mantenimiento de símbolos, por el mantenimiento de tradiciones, surgen confrontaciones. Pero de las páginas de hispanos deduzco muchas veces que todo evoluciona, que todo fluye, que si tiene que fluir en una dirección, pues lo mismo fluye hacia otra simbología o hacia otro concepto de patria en unas décadas. Y me llama mucho la atención precisamente por eso te hacía la pregunta, porque hay cosas que parecen eternas, pero hay otras cosas que lo parecen y no lo son. Es que realmente, a ver, eterno no hay nada, no es eterno ni el universo, según las últimas teorías de la física, ¿no? Llegará un momento en el que hasta el propio universo, tal y como lo conocemos, terminará desapareciendo. Desde luego sabemos que no es eterno nuestro astro rey, el Sol. Llegará un punto dentro de miles de años en los que, miles de millones de años en los que el Sol se apagará y por lo tanto, pues la vida en la Tierra desaparecerá. Es más, creo que se convertirá en una gigante roja y devorará el planeta Tierra. Así que no es eterno nuestro planeta como para serlo una realidad política o como para serlo una religión. Esto se me puede acusar de relativista, entonces todo da igual. No, por supuesto que no todo da igual, pero los hechos están ahí. El cristianismo del siglo IV no es el mismo que el cristianismo del siglo XVI, ni el mismo que el cristianismo del siglo XXI. Cada época, los dueños de cada época son los que viven esa época. No son los antepasados, como a veces se piensa. Pero es un buen prisma, quizás, por eso te lo preguntaba, para aproximarse al libro, para iniciar la lectura. Es decir, observen estas 200 páginas, 230 páginas creo que son, todos los cambios que se cuentan, toda esa evolución de un periodo de la historia que es aparentemente largo, pero que... Ahí los conductores, claro, en los últimos 2000 años. Eso es. Ahí los conductores, uno de ellos es el idioma. Claro. Evidentemente nosotros, pongamos por caso que ahora mismo Rubén y yo nos teletransportásemos al siglo I. Bueno, pues básicamente como estamos en Madrid caeríamos encima de un prado, en mitad de la nada, porque aquí no había nada, aquí no había una ciudad, esta ciudad es muy posterior. Pero vamos, que fuésemos a la Córdoba del siglo I, que era una ciudad importante, o a la Caesar Augusta, o a la Tarragona del siglo I, a Mérida, ¿no? Y nos encontrásemos allí con nuestros ancestros, que eran aquella gente, ¿no? Intentásemos hablar con ellos, no podríamos, no nos entenderíamos. Ellos hablaban latín, la variante hispana del latín, y nosotros estaríamos hablando en castellano. Nos sonaríamos familiares mutuamente, es decir, lo que ellos dijesen nos sonaría familiar y lo que nosotros dijésemos a ellos también, porque muchas palabras directamente no han evolucionado, utilizas las mismas, que sería la palabra familia es igual, y otras son muy similares. Entonces, ahí hay un hilo conductor, evidentemente seguimos hablando latín. Una variedad de latín ya muy evolucionado en 2000 años, pero seguimos hablando latín. Otro sería la religión mayoritaria, que es el cristianismo. Desde el Bajo Imperio, en Hispania se cristianiza, y hasta el momento presente pues ha permanecido cristianizada. Evidentemente, si un sacerdote actual fuese a dar misa a una iglesia del reino godo, le llamaría la atención, empezando por la liturgia, porque era muy distinta, ni la conocería, la liturgia hispana de la época, ¿no? Pero sí que hay un hilo conductor evidente. Si tenemos en cuenta esas dos cosas, vemos que el hecho hispano, eso que se alumbra en tiempos de Roma, se ha mantenido más o menos hasta el momento presente, incorporando infinidad de cosas más. Y sobre todo, y lo más importante, es que nuestros antepasados se encargaron de llevarlo por el mundo, de exportarlo. Los antepasados de los
castellanos, de los aragoneses, de los portugueses, y distribuir esta cultura hispánica nacida en torno a principios del primer milenio por prácticamente toda América, pues desde México hasta la Antártida y otras partes del mundo, como África o algunos lugares de Asia. Esa es una de las partes del libro que le doy mucha más importancia, la extensión de la cultura hispana. Claro, pero muchas veces nos resistimos al cambio. De hecho, es una de las grandes características del presente, creo que de casi cualquier individuo. Pero da igual que nos resistamos, claro. El cambio se produce, lo nuestro, somos muy efímeros. La vida de un ser humano es un suspiro en el tiempo. Lo que pasa es que otra cosa hay seres humanos que se sienten importantísimos y que consideran realmente que su paso por el mundo, que es nada, es una milésima de segundo en términos históricos, es nada en términos geológicos, pero en términos históricos es muy poco, piensan que eso, van a acontecer cosas importantísimas. Todos tenemos la impresión de que vivimos tiempos históricos. No es verdad, no siempre se viven tiempos históricos. Tiempos relevantes, quiero decir. Tiempos históricos vivimos todos, claro. Formamos parte de la historia. ¿Cómo recordarán nuestros descendientes esta época? Pues a pesar de que todo el mundo piensa que estamos al borde del abismo, creo que la recordarán como una época próspera, en la que la población crecía, el hambre el porcentaje de gente que se moría de hambre era muy pequeño, crecían las ciudades, en fin, es como vemos ahora ciertas épocas de la Edad Media, ¿no? Sabemos que el siglo XII o el siglo XIII fueron prósperos precisamente por eso. Claro, esto se lo contamos a alguien del siglo XII y te diría, no, estamos rodeados de problemas y de amenazas, estamos al borde mismo del fin del mundo. No, de hecho, uno de los capítulos lo inicias así. La historia avanza día a día de forma sigilosa e intrascendente hasta que de repente, un día concreto, uno de 1000, uno de 10.000, sí, hay un gran golpe, un gran cataclismo, un gran episodio que recordamos y que lo cambia todo. Sí, esto es talebiano, no es un cisne negro. La historia avanza a gatas. Bueno, es que esto está tomado directamente de Taleb. La historia avanza a gatas y de vez en cuando, no sabemos cuándo ni por qué, pega un salto. Exacto, pero a lo que quería llegar... hay un momento, un capítulo muy interesante en el que hablas de la enorme variedad de lenguas indígenas con las que se encontraron los españoles cuando llegaron a América. Sin embargo, la lengua española, el castellano, se extendió poco a poco. Y esas lenguas indígenas se fueron, aunque se hablan en una gran parte de los puntos, pero fueron convirtiéndose, y aunque son cooficiales en algunos, muchos puntos, el español fue ganando importancia por razones de utilidad. Aquí el español y el portugués. Eso es. Pero aquí en la península nos encontramos, en España, con situaciones... Por eso hablaba de resistirse al cambio y de que hay cosas que parecen eternas, pero no lo son. Nos encontramos con políticas proteccionistas, algunas lenguas también cooficiales, que van un poco contra ese concepto, ¿no? Es decir, contra el concepto de utilidad. Y es curioso precisamente por eso. O sea, todo eso, yo lo digo porque es un buen abordaje, por ejemplo, para leer ese capítulo y para tomar contexto histórico. Nos resistimos al cambio cuando realmente, tarde o temprano, por razones de utilidad, por razones de economía y por razones sociales, se acaba imponiendo. Al final los dueños de una lengua son sus hablantes. Nuestros ancestros lejanos, antes de que llegasen los romanos aquí, hablaban infinidad de lenguas que no nos han llegado. Esa es la verdad, no nos han llegado, no podemos todavía ni descifrar el alfabeto de los íberos. Tenían un signario, exactamente, y es una pena porque el pueblo que no escribe es un pueblo mudo para la historia. O un pueblo que escribe pero no hemos conseguido descifrar lo que quiere decir, pasa lo mismo con el linear, ¿no? Que no sabemos qué nos querían decir los minoicos, pero algo nos querían decir. Al final un texto es algo que tú mandas al futuro, ¿no? Si tú y yo metemos una notita, la grabamos en piedra, mejor que se conservará mejor, la guardamos bajo tierra y dentro de 3000 años la encuentra alguien, les estamos tú y yo mandando un mensaje a esa gente, con 3000 años de diferencia. Bien, los celtíberos, íberos, llamémoslo como queramos, los pueblos prehispánicos, nunca mejor dicho, los habitantes de la península ibérica que estaban aquí, cuando llegaron los romanos, abandonaron sus lenguas de manera natural. En un periodo largo de tiempo, unos 2 siglos aproximadamente, desconocemos la razón, pero nos la podemos imaginar seguramente porque no les eran demasiado útiles. Piensa que cuando llegan los romanos a la península ibérica, lo que se encuentran es de nuevo un estado de guerra permanente entre las distintas tribus. Las había mucho más avanzadas en la costa del Levante y en el valle del Guadalquivir, y algunas que estaban especialmente arriscadas, como sucedía en la meseta o en el norte de la península. Pero vamos, que el estado de guerra era continuo entre ellos y, bueno, pues no se entendía la mayor parte de las veces.
portugués. Eso sí se sabe, que los indígenas del norte hablaban lenguas muy distintas a los indígenas de la costa mediterránea. No sabemos hasta qué punto, pero diferentes. Bueno, debieron entender nuestros antepasados que les convenía, por lo que fuese. Es decir, llega un momento en el que tú a tus hijos les hablas una lengua, pero ya ellos han aprendido en la otra. Y ya a sus hijos ya no se lo enseña. Simplemente porque no lo ve utilidad. Una lengua es una herramienta para entenderte y para hacerte entender. Lo mismo pasó en América. Ojo, en América la corona nunca impuso el uso del castellano. Hasta finales del siglo XVIII, que es cuando empiezan ya a decir, oye, que es que hay que empezar ya a hablar la lengua castellana porque es la lengua de todos. Bueno, en Portugal, por ejemplo, lo cuento ahí, en el caso de Brasil con los portugueses, se llegó a crear una lengua nueva. Hasta que ya en el siglo XVIII el marqués de Pombal dice, no, que se hable portugués, porque es que ni siquiera los portugueses que iban a Brasil durante el siglo XVII terminaban hablando la lengua geral, que llamaban la lengua general, que era una mezcla de portugués con lenguas indígenas de la costa brasileña. Habían creado su propia herramienta, pero no se habían planteado en ningún momento pillarla desde arriba. En el caso de la administración española en la América virreinal, bueno, se utilizaba así el castellano de la época para la administración, no siempre para la iglesia. Los sacerdotes aprendían lenguas como el náhuatl, como el quiché, como el guaraní, en lo que hoy es Paraguay, sin ningún problema. Es más, esas lenguas se mantienen, entre otras cosas, porque son los propios misioneros y los propios sacerdotes los que se encargan de convertirlas en lenguas escritas, cosa que hasta ese momento no habían sido. Y se mantienen hasta este momento, aun con todas, en el siglo XIX, cuando estos estados, las repúblicas hispanoamericanas, nacen como tales, se encuentran con que realmente el castellano se habla en las ciudades y poco más. El resto de la América hispana habla un centón de lenguas. Son las repúblicas las que castellanizan sus países. Digamos que el castellano se empieza a hablar en Guatemala porque la República de Guatemala necesita un idioma. Lo mismo en México, lo mismo en Colombia, lo mismo en Perú, porque necesitan un idioma. Lo mismo en Bolivia, en cualquier país que escojas, en otros que son de poblamiento, leas el caso de Uruguay o buenas partes de Argentina o Chile, que se pueblan con gente venida desde España, porque no había nadie. En ese caso no hacía falta, porque ya los colonos, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la de Montevideo, allí ya llegan españoles de la península, se asientan. Montevideo en concreto, que tú conoces bien, fueron canarios, como bien sabes. Sí. Allí no había nadie, pues llegan y evidentemente se hablaba lo que hablaban los colonos. Pero en otros lugares sí que había gente. No sé, se me está ocurriendo, por ejemplo, el caso de Perú. Había un montón de gente, de indígenas, que hablaban pues las lenguas propias de la cordillera andina, de esa parte. Pero no hubo una imposición directa. Se empezó a hablar y el que remata la obra de castellanización son los propios gobiernos republicanos. Lo que podemos ver es que en algunos lugares se mantienen porque siguen siendo herramientas útiles, no por nada. Es decir, si sigue habiendo todavía millones de hablantes de náhuatl, que es una lengua mexica, una lengua es mexicana básicamente, aunque en su momento llegó a hablarse incluso en el norte de Guatemala, pero una lengua que se habla hoy todavía en México, es porque sigue siendo útil, de la misma manera que si en España se sigue hablando catalán es porque sigue siendo útil. Claro, y ahí voy a un concepto que me parece interesante. Y es el de muchas veces ese patrimonio común, ese patrimonio cultural, que es el que realmente pone en común a las personas que habitan en un territorio, en una comarca, en una localidad. Ese patrimonio se fija, se determina más por razones de utilidad, que es lo que bien decías, mucho más que por cualquier cuestión política o por cualquier decisión gubernamental que trate de proteger una cosa u otra. Es decir, al final básicamente lo que prima es el día a día, son los dueños de una lengua, de un patrimonio cultural, de unas tradiciones, son los habitantes de un territorio, y creo que la costumbre, o por lo menos eso también es lo que quería preguntar, influye mucho más que cualquier decisión de otro tipo. A ver, cuenta, por ejemplo, que la lengua del soberano es importante. Ya está, no nos vamos a engañar. Si el soberano se comunica en una lengua concreta, esa lengua tiene una ventaja, porque la administración, sobre todo cuando la administración empieza a hacerse mucho más compleja a partir del siglo XVI, pues ya va dirigida en ese idioma. Entonces, si quieres prosperar, vas a tener lo que aprender sí o sí. Es un poco lo que sucedió pues entre las élites hispanoamericanas en los siglos XVI, XVII y XVIII, que ellos eran hispanohablantes,
pero el lugareño, ya fuese indígena o fuese mestizo que quería prosperar, pues sabía que tenía que llegar a dominar muy bien el castellano porque era la lengua del soberano. Pero no solo es eso. Si nosotros aprendemos inglés y nos pasamos media vida sufriendo con el inglés, es porque el soberano no habla inglés. Pero desde luego la lengua de nuestro estado no es el inglés. Pero todos los españoles, y quien dice españoles dice argentinos, mexicanos no digamos que los tienen al lado, cubanos, nicaragüenses, peruanos, paraguayos, uruguayos, todos que aprendemos inglés en algún momento de nuestra vida. Algunos con éxito y otros con nulo éxito. ¿Por qué? Pues porque es una lengua de prestigio que permite acceder a mejores empleos. Es decir, el inglés actúa sobre nosotros como debió actuar el latín sobre nuestros antepasados lejanos. Si querías prosperar en aquel mundo, lo suyo era aprender latín. Me acabas de dar un titular, por cierto. Ese es un buen titular. Por fortuna, la racionalidad asociada a las relaciones comerciales entre personas muchas veces vence la irracionalidad de determinadas decisiones y rimas y leyendas, es decir, la irracionalidad del que decide. Vamos a ponernos por caso en el caso de las lenguas vernáculas de la península ibérica. Hay vernáculas, vamos a ver, por originarias, ¿no? Las que se hablan y que disfrutan por lo menos de estatus de oficialidad, aunque sea regional. Tenemos, por supuesto, el castellano y el portugués, que son las dos más grandes, que estamos hablando de lenguas primarias, universales, que se hablan, las hablan cientos de millones de personas, y luego tenemos una serie de lenguas que han pervivido hasta nosotros. La más hablada de todas ellas es el catalán, que es una lengua que goza de muy buena salud, pero goza de muy buena salud porque los catalanes quieren seguir hablándola. Y la quieren seguir hablando la han querido seguir hablando incluso en épocas en las que al catalán se le ha hecho de menos, se le ha perseguido, se le ha tratado de minorizar, ¿no? Cuando se hace la construcción del Estado-Nación en España a partir del siglo XIX, se importa esa idea del continente y la idea era un Estado, un idioma y ya está, no había mucho más. ¿Qué es eso? Lo que pasó en Francia, en una palabra. El catalán desaparece prácticamente de Francia, a pesar de que en una parte, en el Rosellón, todavía se hablaba. Lo mismo podemos decir de otros idiomas, el arpitano, qué sé yo, en Saboya son muy pocos los arpitano hablantes que quedan. En cambio, en España, yo no sé si por debilidad del Estado, no consiguieron eliminar esas lenguas locales que en Francia sí consiguieron eliminarlas. Bueno, a cambio nos ha quedado una riqueza cultural considerable. Exacto. Pero en definitiva no fue una decisión tomada desde arriba. Al contrario, la decisión tomada desde arriba era que eso desapareciese, porque se consideraba que no era moderno que hubiese lenguas locales. Es a partir de mediados del siglo XX cuando se empieza ya a proteger esas expresiones culturales locales, todo en el franquismo, curiosamente, ¿no? Bueno, aunque sea solo desde el punto de vista poético, ¿no? De que esto lo tenemos aquí, no hay que mantener cierta enseñanza, hay que promocionarlo un poquito, luego ya a partir de los años 70 se promociona mucho más y, en fin, hoy en Cataluña hay inversión lingüística en la educación. Vamos, que los alumnos en los colegios están obligados a hacer toda la enseñanza en todo el ciclo educativo en lengua catalana. Pero eso da igual. Realmente, no, digamos que los catalanes no hablan catalán porque se lo impongan, sino porque quieren hablarlo. Nadie te puede imponer el uso de un idioma, especialmente si el idioma no sirve para mucho. Vamos con el caso del vasco. El vasco es una lengua que se tiene que unificar en el siglo XIX porque es una lengua que ha quedado pues, en los valles del norte de Navarra, de las dos provincias principales del País Vasco, que son Vizcaya y Guipúzcoa, y crean el euskera batúa, que se llama el vasco unificado, que algunos todavía hoy que conocen los vascos de Guipúzcoa, de ciertos lugares de Guipúzcoa, de la costa, de las montañas, pues dicen, no es exactamente euskera, bueno, es un idioma unificado como se hizo en otros países. El italiano se unifica, el alemán se unifica, simplemente. Los alemanes del siglo XVIII no hablaban el alemán que se habla, el Hochdeutsch que se habla actualmente, o el italiano, lo comentaba aquí en la contrahistoria en estos dos programas que hice sobre la unificación de Italia. Pues en el País Vasco se hace algo parecido y se empieza a promocionar el uso. Pero a pesar de todo ello, el idioma se mantiene, se sigue hablando en muchos sitios, pero donde ya no se utilizaba se sigue sin utilizar. Es decir, tú quieres hacer negocios en Bilbao y los vas a hacer con un 100% de posibilidades en español o en inglés. Tú tienes una reunión en el BBVA en Bilbao y esa reunión, vamos, o va a ser en español o va a ser en inglés, no hay mucho más. ¿Y quién lo ha decidido? Pues lo han decidido los que se van a reunir. Por fortuna, la costumbre y la experiencia previa, la historia, ayuda a enfriar titulares actuales.
y esa es una de las grandes conclusiones que saco de esta conversación y creo que me resulta muy interesante. He apuntado algunas frases sobre temas aislados para romper el hilo conductor de la entrevista. Hay una que citas, no sé si 2 o 3 veces, pero que me llama mucho la atención porque es muy interesante y también rompe con algunos discursos demagógicos que surgen actualmente. En aquellos tiempos las cosas se hacían así. No tiene sentido juzgarlas con el patrón de cómo lo haríamos ahora. Eso lo hacemos constantemente, eso se hace constantemente desde el discurso gubernamental, sobre todo de unos y otros. Y eso es algo que yo creo que en uno de los capítulos está casi como colofón del capítulo, pero en otros 2 la intercalas entre medias. Y es interesante porque realmente sirve para, digamos, es decir, estamos explicando la historia, cuidado con los prejuicios que pueda tener usted, querido lector, a la hora de interpretar estos hechos según su criterio, que en el pasado se hacían de otra forma las cosas. Aquí se ha producido un fenómeno curioso no solo en España, sino en todo Occidente, y es que hemos pasado de glorificar el pasado, ¿no? Y ver en nuestros antepasados casi como estatuas de mármol, ¿no? Que todo lo que habían hecho estaba bien, a juzgar a nuestros antepasados, es decir, todo lo hicisteis mal. Y os vamos a someter a un juicio permanente. Cualquier cosa que hicierais estaba mal hecha. No puedes decir, por ejemplo, hablar bien, qué sé yo, no puedes hablar bien de Thomas Jefferson, porque es que tenía esclavos. Claro, tenía esclavos como casi cualquier colono del sur de los Estados Unidos en el siglo XVIII. También tenía esclavos Séneca. Habría que quitar las estatuas a Séneca, es un poco estúpido, ¿no? Es decir, la esclavitud nos parece aberrante, y nos parece porque lo es, pero a buena parte de nuestros antepasados les parecía una institución perfectamente respetable. ¿Eran malvados por eso? No, eran hombres de su época, como nosotros somos hombres de la nuestra. ¿Qué pasará? Lo he comentado en más de una ocasión aquí. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Cómo nos van a ver nuestros nietos o nuestros bisnietos? Igual le parecemos unos bárbaros. ¿Cómo es posible que esta gente, que nuestros bisabuelos comiesen comiesen cochinillos, que son, ya sabes, estos cerditos recién nacidos que se comen en Segovia? ¡Qué salvajes, qué animales! No podemos, ¿cómo es posible que vengamos de ahí? Bueno, hoy comerse un cochinillo es perfectamente aceptable, ¿no? Yo no he visto a nadie. Bueno, ahora con los veganos radicales, quizá, ¿no? Les parezca muy bien, pero, en fin, tú no miras a nadie mal porque se esté comiendo un cochinillo ahí en Cándido, en Segovia. Me pregunto que nuestros bisnietos qué opinarán de las redes sociales, pero perdóname por salirme. Bueno, que opinarán de muchas cosas que hacemos. Bueno, pues somos gente de nuestra época que nos movemos y nos conducimos por la vida con los valores imperantes en nuestra época, que no son los mejores. Lo hablábamos antes de empezar a grabar. Muchas veces tendemos a pensar que estamos en el final de la historia, que ya hemos alcanzado la perfección en el ser humano y que todo lo que venga después será una copia de lo que hacemos ahora. No es verdad. Ese es el pensamiento del que habla Zweig a finales del 19, que la sociedad se quería, creo que lo dijimos en un programa también, la sociedad se quería invencible por el avance científico, por la reducción de la tasa de mortalidad infantil, y que 15 años después estaban muriendo por millones en la Primera Guerra Mundial. Es decir, aquello del final de la historia es la lección no aprendida nunca, la de considerar como que hemos llegado a nuestro cenit. Bueno, es que esto va más allá del final de la historia. No solo estamos ya en el final de la historia, sino que estamos en el mejor de los finales. Es decir, hemos alcanzado la perfección. Si te fijas, muchos consideran que ya más allá en evolución de la mentalidad no se puede ir. Pues no, y habrá flujos y reflujos, y lo que hoy nos parece bien, pues quizá a nuestros descendientes les parezca mal. Hoy, por ejemplo, pues se aprueban leyes como la de la eutanasia o del aborto y se consideran que son medidas progresistas. ¿Dentro de 100 años se seguirán considerando lo mismo? No tenemos ni idea, pero existe la posibilidad de que no sea así. Sí, no, hay una cosa muy curiosa, una reflexión, es construir la civilización lleva mucho tiempo, muchos siglos, pero volver a lo salvaje quizás sea dejar tu casa 3 días y limpiar. Es decir, la involución es muchas veces más rápida que la evolución. Y sacar conclusiones definitivas sobre cualquiera de los 2 extremos puede llevar a error porque cualquier cosa puede cambiar. Lo que pasa que
quizá la cuesta abajo sea mucho más rápida que la cuesta hacia arriba, hacia el desarrollo, hacia el punto, hacia los objetivos. Mira, ayer por la noche estaba leyendo un libro que os recomiendo, se titula 60 millones de romanos, es de Jerry Toner, un profesor de la Universidad de Cambridge. Pues es una historia de la vida cotidiana en la antigua Roma. Bueno, pues una de las cosas que ha hecho Toner es llenarlo todo de documentación, de fuentes, y te saca muchísimas cartas y testimonios, casi todos de Egipto, porque es donde mejor se ha conservado la documentación escrita de la clase baja romana o de las clases populares romanas. Y hubo una que me llamó mucho la atención, una carta escrita por un soldado romano a su mujer, un soldado egipcio romano, pero escrita en latín, a su mujer que está en Alejandría, y le explica, creo que estaba destacado en Siria, en una legión en Siria, y la mujer está embarazada, y le dice a su mujer, bueno, cuando nazca el niño, cuídale bien y tal y cual, si nace niño, quédatelo, si nace niña, expónla. Es decir, esto lo estaba diciendo un hombre de la antigua Roma, la mujer, por supuesto, no sabemos qué pasó, si nació niña o niño, esperemos que naciese niño, pero si nace niña, expónla. La exposición era una cosa muy común en la antigua Roma y podemos pensar, ¿pero cómo podían ser tan malvados? Pues para ellos la exposición era una medida casi humanitaria, porque lo otro era el infanticidio directo. Es decir, que cuando el niño naciese se le asfixiaba. Así que exponer mal que bien al niño le dejabas alguna oportunidad de sobrevivir, que apareciese otro y se lo llevase, un tratante de esclavos y luego lo vendiese como esclavo, u otra familia. Así que es más, probablemente todos nosotros vengamos de algún niño expuesto. Le encontremos y nos fuésemos a hacer nuestro árbol genealógico hasta el siglo I a.C., seguramente encontraremos más de uno y más de dos niños expuestos que consiguieron sobrevivir. Así que estos eran los valores que movían el mundo, por lo menos el mundo romano en aquel entonces. Yo me limito a constatarlo y a verlo. ¿Qué me parece desde el punto de vista moral, coño, espantoso? ¿Qué me va a parecer a un hombre del siglo XXI? Pero yo no trato de juzgar a este soldado romano en una legión siria que escribe. La carta está, por cierto, redactada en términos muy amorosos, curiosamente. Pues no era el malvado de una película, está dándole unas instrucciones a su mujer, como diciendo, si nace niño quédatelo y si nace niña expónla. Seguramente esto es una cosa que ya sabemos, a un niño se le podía poner a trabajar antes, una niña era más problemática. Ya está. Entonces, o casos, por ejemplo, en los que las familias caían, se moría el marido, se moría el hombre de la familia y quedaba la mujer con la madre con 3 niñas. La viudedad era sinónimo de la pobreza más absoluta, más abyecta. Era muy común que las madres prostituyesen a sus hijas sin ningún tipo de prurito moral. Hoy nos parecería una cosa de nuevo espantosa. ¿Somos quienes para juzgar aquellos comportamientos de nuestros antepasados que vivían en un mundo muy diferente, sometidos a unas presiones muy distintas a las nuestras y con una escala de valores también muy diferente? ¿O nuestra labor es saber lo que hicieron y entenderlo? Y eso es algo que en esta época tan moralista que nos ha tocado vivir no se termina de entender. En fin, que ya sabes que están tirando las estatuas por ahí. De hecho, al hilo de una de las frases que me había apuntado al hilo de esta última afirmación, yo sé que esto casi es una pregunta que se ha convertido en lugar común porque no es nueva y porque evidentemente es un tema del que se ha hablado precisamente contra esa reacción, la de las estatuas, la de la reacción contra el Imperio Español, contra las formas de los conquistadores. Le he apuntado dentro del capítulo que está dedicado a la conquista, a los virreinatos, su auge, sus procesos de independencia. La frase es: el mestizaje era completamente legal y era auspiciado por la corona y era propiciado por la corona. Yo lo digo porque muchas veces una frase condensa todo, sirve básicamente para iniciar una exposición que derribe completamente el discurso imperante o determinados discursos, no digo que sea el imperante. Y es curioso porque lo escribe sin tapujos, sin ningún tipo de rodeo. Es decir, es que está documentado. Claro. Eso está documentado. Es que al final hay ciertas cosas que son innegables porque está documentado, pero aunque no tuviésemos concretamente la cédula de la reina Isabel la Católica en la que le pide a sus hombres en las Indias que se mezclen con las lugareñas, previo bautismo, eso sí, aunque no la tuviésemos, el hecho es que la América hispana es un continente mestizo.
no hay más que viajar a México o viajar a cualquier país prácticamente. Poquitos se salvan. Las colonias de poblamiento tipo Uruguay son de las pocas en las que no se ve población indígena y ojo, la había. Fue la República Uruguay la que termina con sus indígenas, como bien sabes. Pero en el resto, allá donde había grandes comunidades indígenas, como podían ser Centroamérica o los Andes, es que hubo mezcla porque es que hoy los hispanoamericanos están mezclados. Así que aunque el gobierno en Madrid hubiese dicho lo contrario, no le habrían hecho caso. Cosa que, por cierto, pasaba bastante a menudo. A veces nos vamos a las fuentes, a lo que está escrito, a lo que tenemos en el archivo de Indias, y vemos que efectivamente salían muchas células y muchas órdenes hacia América y no se cumplían ni la mitad. Las distancias eran inmensas. Las provisiones reales tardaban en llegar, la eternidad, meses. Y por supuesto no había manera de hacerlas de una manera clara y efectiva de hacerlas cumplir. Así que bueno, en el caso del mestizaje es que tenemos la documentación y luego tenemos la documentación definitiva, que no hay más que darse un paseo por Ciudad de México, ¿no?, para comprobarlo. Es curioso porque esa fue uno de los motores del imperio, una de las características. Otra, de la que hay una frase que me sacó una sonrisa, básicamente, es la burocracia la burocracia en ultramar era insoportable muchas veces. Es decir, desde que había un terremoto en una pequeña población hasta que se daba la orden de reconstruir eso, salía más a cuenta conformar un nuevo poblamiento cerca de allí que esperar a que la orden llegara desde la península, de que los recursos se enviaran, de que se pusieran todos manos a la obra y de que posteriormente se reconstruyera. Probablemente habría otro terremoto en la zona antes de que se terminara la reconstrucción. Es que América estaba muy lejos. Bueno, estaba a la misma distancia que ahora, pero claro, ahora se llega a nada, en apenas unas horas. El caso que pones es el de Ciudad de Guatemala, que, bueno, conozco bien porque es que vivía allí. Y además Alberto Garín es medio guatemalteco y conoce bien la historia de la ciudad, y eso me lo contó Alberto en cierta ocasión, cómo se fundó Nueva Guatemala de la Asunción, ¿no? La capital estaba en lo que hoy es Antiguo Guatemala. La capital es donde estaba el capitán general, aquello era una capitanía general, estaba también el obispo, por supuesto. Se conserva el edificio de los capitanes y se conserva una parte, la otra quedó derruida en ese terremoto, el de Santa Marta, que fue en la década de 1770, y claro, ya habían sido varios y dijeron, vamos a cambiarlo al valle de al lado, ¿no? Nos vamos a ir está separado por una pequeña cordillera, nos vamos al de al lado, no está muy lejos, son unos 45 kilómetros más o menos, pero claro, con la orografía que tiene Guatemala, esos 45 kilómetros, que hoy te lleva en coche aproximadamente, si no hay tráfico, quiero decir, una horita, pues en aquel entonces debía ser todo el día de trasiego por aquellos montes, ¿no? Pero bueno, se mueven hacia allá, informan a la corte que bueno, que es que van a cambiarse, le informa el capitán general y llega a Madrid. Pues me parece muy bien, hay que fundar una nueva, pero esto hace falta una cédula real que la funde. Bien, cuando le llega la cédula, la ciudad ya está fundada, por supuesto, no había tiempo a esperar, porque es que una noticia, una simple cédula desde que salía del Palacio Real de Madrid hasta que llegaba a Guatemala, es que podían pasar 10 meses tranquilamente. No es lo de ahora, que levantas el teléfono y llamas, ¿no? Envías un mensaje de WhatsApp. En este programa tengo muchísimo contraescucha que viene de América y que está en cualquier sitio, puede estar en Chile o puede estar en Venezuela y me envía una nota de voz que me llega en el acto y que yo ese mismo día la pongo y la comentamos, ¿no? Las comunicaciones eran muy, muy lentas, tremendamente lentas, solo podían ser físicas, es decir, te tenías que mover físicamente para llevar la carta, y luego está el Atlántico de por medio. Es que, caray, todavía hoy cuando vas a América te sigue pareciendo lejano. Cuando tú tenías que ir a Uruguay, ¿no se te hacía eterno aquel vuelo? Eran 12 horas sin escala. Había que pensárselo, ¿eh? Pues eso decías. Es más, yo más de una vez me han invitado a hacer cosas ahí en América, algunos contraescuchas, tienes que venir a Montevideo, me invitaron hace unos años, ¿no? Y dije, es que es demasiado tiempo, es que no puedo faltar tantos días a la contra. Claro, lo que voy ya se me van 12 horas de ida, jet lag. Luego estar ahí como mínimo 3 o 4 días, porque claro, no vas a ir a Uruguay para estar 10 horas. Y luego otros 12 horas de vuelta, más el jet lag gordo, que es el que vuelves. No puedo. Y lo mismo me sucede pues cuando me han llamado a otros sitios como Colombia, ¿no? Es que está lejos todavía hoy, con aviones a reacción que vuelan a 900 kilómetros por hora y que vas estupendamente comiendo y tomándote un café dentro del avión. ¿Tú sabes lo que era cruzar el Atlántico? No llegué en el siglo XVI, que eso era heroico. En el siglo XVIII, en la época final, con los navíos de línea, cuando las rutas comerciales estaban perfectamente bien establecidas. Es que cruzar el Atlántico en el año 1808 era cuestión de semanas.
y te exponías a que el barco se hundiese, a que te lo atrapasen los piratas. Si estabas en guerra con otra potencia, que era bastante común, también te lo podían hundir los ingleses, en fin, o los holandeses. No era tan fácil, ni mucho menos. Se declaraban enfermedades continuamente. Eran trayectos lentos, inseguros, inciertos. Esa es la razón por la que los reyes de España no visitaron América hasta Juan Carlos I, ya a finales del siglo XX. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no visitase ningún rey de España, Ciudad de México? Porque estaba en el fin del mundo. Eso es una de las cosas que cuentas en el libro, que mientras la corte portuguesa llegó a sentarse en Brasil, había muchas reticencias a que los reyes españoles tuvieran contacto directo, es decir, viajaran a América. La idea de los reyes de España era la misma. De hecho, a los reyes los trincan, nunca mejor dicho, en Aranjuez cuando van camino de Sevilla. Claro. Es cuando Fernando VII decide conspirar contra su padre concretamente contra Manuel de Godoy, pero ya Godoy se está llevando a los reyes a Sevilla para que embarquen y se vayan a América para que hagan lo mismo que habían hecho los reyes de Portugal. A todo esto, los reyes de Portugal llegan a Río de Janeiro, pero allí no había pisado un rey portugués jamás, pero en toda su historia. Pero es que ningún rey lo hacía. Es que los reyes de la primera reina de Inglaterra que visita las colonias es Isabel II ya en el siglo XX. Es que los viajes eran arriesgados. Y en un imperio como el español, que estaba esencialmente en América, pero es que hasta dentro de la propia América, porque ir de Ciudad de México a Buenos Aires es como cruzar el Atlántico o más. Es que las distancias son ya brutales. Es que volar de Panamá a Ciudad de México, que en el mapa lo ves más o menos cerca, es que seguramente sean 5 horas o 4 horas, no lo sé, pero un montón de tiempo, vamos. Es que estas eran las dimensiones. Lo sorprendente con el caso del Imperio Español en América es que durante tanto tiempo se mantuviese unido. La noticia es esa. Es lo que realmente llama la atención. ¿Cómo pudo 300 años mantenerse esa unidad política tan dispersa, con distancias de miles de kilómetros, en un lugar realmente poco poblado como era América? Hablo, por ejemplo, del contrabando en el libro, ¿no? Es otro tema que Alberto sí tiene muy estudiado. El contrabando era común porque el continente estaba despoblado. Claro. Lo sigue estando despoblado hoy. No sé, si vuelas a América, cuando vas a Uruguay pasas en parte por encima de Brasil, como bien sabes. Si miras por la ventanilla verás que no hay nadie. Sí, así es. Si vuelas de Ciudad de Guatemala a San José de Costa Rica, que están relativamente cerca, es decir, relativamente cerca, son 3 horas, una cosa así, echas un vistazo por la ventanilla y ahí lo único que ves abajo es selva. Y dices, sí, no vive nadie aquí. Pero conste que eso lo escribió José Pla al volar por encima de la península ibérica. Decía, bueno, tanto con el incremento de la población de España, yo lo veo vacío esto. Aquí hay muchas posibilidades porque el terreno está completamente vacío. La densidad de población es muy escasa. En la península ibérica al menos ves sembrados cuando vas en el avión. Claro, hay de esas. Sí, claro. Ves sembrados. Dices, bueno, y ves pueblitos. Claro. Es una cosa muy pequeños y tal, pero si tú vuelas, por ejemplo, que has ido de Sevilla a Barcelona, pues una cosa que ves y miras por la ventanilla es, bueno, sí, efectivamente, este país está medio vacío, pero hay gente hay, pues se ven algunas autopistas, se ven pueblitos, manchitas blancas, se ven, en fin, campos sembrados, trigo, tal. Sí, un canal, un camino, una carretera. Sí. Ves que abajo hay gente, no mucha, pero hay gente. Pero es que sobrevolar Centroamérica, te estoy hablando, es porque no hay nadie. Dices, pero bueno, y venga, hay kilómetros y kilómetros, y no digamos ya si vuela a Sudamérica. Eso ya es apaga y vámonos. Países gigantes, como puede ser Argentina, que si quitas la parte norte, el resto del país está vacío hoy. Atravesar la Patagonia, por ejemplo, es no encontrarte con nadie. Absolutamente con nadie. Así que si esto es hoy, imagínate lo que sería en el año 1800. Hablas de los procesos de población ante las dificultades para establecer las ciudades también. Hay una frase. Los novohispanos se sentían muy orgullosos de sus conquistadores, al contrario de lo que ocurría en la península. Yo no quiero meterme en temas de leyendas negras porque tampoco no lo tocas apenas, pero esa reflexión me parece interesante a nivel interno. Es que de nuevo eso lo tenemos documentado. Yo no aseguro nada que no esté debidamente documentado. Ya está. Yo creo que conozco bien el oficio del historiador y
bueno, pues una cosa que no puedes afirmar categóricamente es la que no tienes documentada, porque eso, lo que estás emitiendo es una hipótesis, y ahí no hay hipótesis, ahí son todo hechos documentados que tenemos claros en una palabra, ya sea mediante documentos, es decir, mediante texto o mediante restos arqueológicos que se han encontrado. En el caso de, o directamente cosas que están ahí a la vista, en el caso de Hernán Cortés sabemos perfectamente que los novohispanos hasta el siglo XIX lo tienen elevado a los altares, le consideran el fundador de aquello, mientras que en España los conquistadores eran mal vistos, se les veía como unos aventureros que se habían pasado a las Indias a buscar fortuna. Es ahora cuando se reclama a los conquistadores. Es a raíz del, no sé, del siglo XX, ya la época de Franco, de antes incluso, en la Restauración, a finales del XIX, ¿no? Cuando se está construyendo el Estado-Nación en España. Pero antes nadie le reclamaba para nada. Hay una pregunta, te la iba a hacer antes realmente cuando estabas haciendo la anterior exposición, pero viene muy bien al hilo de esta última. Y yo te lo hago como optimista y redento que eres, mucho más optimista que quien te hace esta pregunta, por supuesto. Eran tiempos propicios para hombres de fortunas, para quien buscaba riqueza, para quien buscaba aventuras, para quien buscaba esa trascendencia del hombre que cruza el mar. ¿Cuál sería el símil del hombre contemporáneo, del hispano contemporáneo? Estás hablando de los conquistadores, ¿no? Exacto, sí. Bueno, hombres de fortuna, eran hombres de su época que vieron la posibilidad cierta de enriquecerse, pues porque habían llegado a una tierra nueva que al principio no sabían ni exactamente bien dónde estaban y si formaba parte o no formaba parte de Eurasia. Piensa que se les llamó Indias y se les estuvo llamando Indias a pesar de que ya se sabía que era un continente distinto. El Consejo de Indias se llamaba Consejo de Indias, no Consejo de América. La palabra Indias se ha utilizado pues hasta el momento presente, se habla de la flota de Indias, ¿no? Bueno, pues estos que llegan a las Indias ven que hay posibilidad de enriquecerse y de hacerlo rápidamente. Y la corona, a su vez, ve posibilidad de incrementar sus dominios. En fin, una cosa y la otra, pues, no sé, fuego y estopa, que era perfectamente normal, sobre todo cuando no había competencia, porque la competencia extranjera no aparece en el Caribe hasta bien entrado el siglo XVI, y en el continente americano hasta mucho más tarde. Digamos que tenían todo un mundo por conquistar. Se encuentran además, son muy pocos y están muy lejos, y se encuentra la corona con que tiene que, digamos, franquiciar, subcontratar la conquista. Nada más. Usted sigue avanzando, capitulamos antes, usted va a emprender, esto se ve bien en la conquista de México, en la de Chile, en la conquista del Perú, ¿no? Usted avance y cuando si gana algo, bueno, vamos a medias. Y si pierde, usted corre con todos los gastos porque se puede ir olvidando. Estaban entusiasmados con la idea de que podían, viniendo de España, donde la mayor parte de las veces eran menestrales, convertirse en hombres muy ricos. La corona estaba interesada en tanto que podía hacer crecer sus dominios, especialmente cuando en esos dominios empiezan a encontrarse metales preciosos a partir de mediados del siglo XVI, que se encuentran en las minas de Potosí, en lo que es hoy Perú, y las de Zacatecas en lo que es hoy México. Bueno, pues empieza a ser ya muy interesante el disponer de estos dominios porque el rey se quedaba una parte directamente, la corona. Rey y Estado eran lo mismo, para que nos hagamos una idea. Que a veces pensamos que la figura del monarca en el siglo XVI era como la figura del monarca hoy. Hoy el monarca es un empleado del Estado, en aquel entonces era el sinónimo del Estado. Eso que decían, el Estado soy yo, que decía Luis XIV. Bueno, sí, el Estado era Luis XIV, era Felipe IV. Ya está, la corona y el Estado venían a ser esencialmente lo mismo. No existía nada parecido a una bandera nacional. La bandera que llevaban los barcos era la bandera del rey. Hasta que en el siglo XVIII, ya a finales, en 1785, como los franceses y los españoles tenían el mismo, monarcas de la misma casa real, pues se confundían y decidieron poner una enseña, un pabellón naval, que es el origen de la actual bandera de España, ¿no? Que se adopta mucho más tarde como enseña nacional, pero que no había diferencia entre una cosa y la otra. Por lo tanto, venía bien al Estado / monarca, a la corona en definitiva, y venía también a esos conquistadores que en las capitulaciones exigían una serie de títulos, mercedes, luego además entre la mesnada que llevaban para conquistar se repartían propiedades. Vamos, era un buen negocio si conseguías salir adelante con la tuya. No siempre sucedía, ¿eh? Muchos conquistadores terminaron muertos, otros se los comieron los indios. El caso de Díaz de Solís, en Uruguay, precisamente. A Díaz de Solís se mete en el río de la Plata y se lo comen los charrúas.
Esa fue la realidad. Magallanes dando la vuelta al mundo, aunque Magallanes en origen no iba a conquistar nada, simplemente a ver si conseguía llegar a la especiería navegando hacia el oeste, ¿no? Pero igual se meten líos políticos en las Filipinas y hasta ahí llega. Y tienen que partir la expedición, una parte se pierde y la otra parte consigue llegar hasta Sevilla, que es la del Cano, ¿no? Completando la primera vuelta al mundo de manera un tanto bueno, pues como todas estas, como la mayor parte de las cosas en la vida, ¿no? Cierta improvisación, sí, ¿cierto? Sí. No se buscaba eso, pero se consiguió, ¿no? Pues al Cano seguramente le hubiera gustado volver desde Filipinas hasta México. Bien, hasta Acapulco, ¿no? Pero es que no conocían la manera de llegar hasta ahí, no sabían hacer el tornaviaje. Esto no se sabría hasta muchos años más tarde, ¿no? A 50 años más tarde. Así que se tiene que exponer, ha cargado clavo en lo que es hoy Indonesia, en las Islas de las Especias, y tiene que volver a España. Bueno, primero porque quiere salvar la vida de los hombres que quedan de la expedición. Y segundo, porque la expedición hay que pagarla. Bueno, consigue llegar con la Victoria cargada de clavo hasta Sevilla, y vender el clavo y pagar la expedición, y les dejaron hasta beneficios. Bueno, pues así se dio la primera vuelta al mundo, pero es que muchas cosas se hacen así, de manera... No la buscas, pero bueno, te lo encuentras. Fernando, una última pregunta. ¿Crees que en la España contemporánea se ha mirado más por encima de los Pirineos hacia Europa y se ha descuidado quizás esos nexos comunes con la Hispania, o sea, los pueblos hermanos del otro lado del Atlántico? ¿O crees que eso también es otra parte de la leyenda contemporánea o de un lugar común actual? ¿O simplemente básicamente se ha debido a razones de necesidad? ¿O eso no ha existido directamente y eso es típico discurso político que puede llevar un poco a confundir la realidad y que esos nexos nunca realmente se han roto? Tendemos a confundir el Estado español con los españoles. Esto es bastante común, ¿no? El Estado es una cosa y los españoles somos otra, ¿no? Bien, somos ciudadanos, tenemos un pasaporte y pagamos impuestos y ya está. Pero no somos el Estado, ni tenemos que coincidir con los mismos intereses del Estado. Los españoles, es decir, los hispanos de la península ibérica, y en esto incluyo a los portugueses también, nuestra conversación esencialmente es con América. La conversación del día a día. La conversación, yo en Twitter, bueno, aparte de seguir españoles, sigo argentinos, chilenos, de todo, cubanos, venezolanos, en fin, me entero de todo lo que pasa por allí, leo su prensa, veo sus películas, bueno, por supuesto sus músicos, aunque no sea aficionado al reggaetón, pero vamos, que la conversación que tenemos es una conversación transatlántica, porque hablan nuestro mismo idioma, ¿no? Tenemos muy poca, por no decir ninguna, conversación con Finlandia. La patria es el idioma. En cierta medida, sí, claro. Sí, en cierta medida la patria es el idioma, es donde tu entorno lingüístico, ¿no? Y tu entorno cultural es donde más a gusto te encuentras. Y, por ejemplo, Chile, podríamos decir, y perdonad por la expresión madrileña, pero Chile está donde Cristo dio las tres voces, ¿vale? Esa es la verdad, es uno de los países que más me gustaría conocer, pero es que está tan lejos que cualquier viaje siempre te lo piensas dos veces, hasta que está casi en las antípodas aquello. Bueno, pero mi contacto y mi conocimiento de Chile y la cantidad de gente que conozco de allí, con los he tratado personalmente o con los que he conversado, es mucho mayor, insisto, está donde Cristo dio las tres voces, ¿eh? Es mucho mayor que la que puedo tener con los checos, que están aquí a 2 horas de avión. A pesar de que seguramente la relación económica con la República Checa, en tanto en cuanto está en la Unión Europea, es más cercana, pues porque está más cerca, ¿no? A fin de cuentas, las naranjas no se las vas a vender a los chilenos, sino a los checos, que las compran ávidos, las naranjas valencianas o los SEAT que se fabrican en Barcelona, ¿no? Pues una cuestión económica, pues siempre comercias con tus vecinos, como es lógico. Pero desde el punto de vista cultural, y esto es una historia cultural, Hispanos es una historia cultural, pues tenemos mucha más relación con nuestra conversación es transatlántica. Aquí lo vemos, pero en el día a día, en todo. Resulta, acuérdate hace unos meses, la que se armó en Perú, ¿te acuerdas? Con Castillo. Bueno, las redes sociales en España hervían. Pero lo planteabas y decía, ¿os preocupáis si pasa lo mismo, qué sé yo, en países relativamente cercanos? Si pasa lo mismo en Túnez, no. Y cuidado que está cerca, ¿eh? Cuidado que está Túnez cerca. O en la República Checa. No les va a importar lo más mínimo.
porque el salto cultural es muy grande. Entonces, pero en cambio lo que pasa en Perú y empieza todo el mundo a tomar partido, ¿no? Pues yo estoy con este, yo estoy con el otro, tal cual, o lo que pasó en Chile con Boric, o López Obrador, cómo nos interpela a unos y a otros. Resulta tranquilizadora esa hermandad y sobre todo lo que lleva a reflexionar es que hay aspectos que por mucho que se traten de contaminar desde diferentes ámbitos, desde nuestras propias pasiones y exaltaciones muchas veces, pues son difíciles de romper o son difíciles de contaminar precisamente. Y es curioso porque en el libro cuentas lo pones, digamos, haces una evolución además, como comentabas, basada en fuentes, con muy finas conclusiones, es decir, básicamente las conclusiones son las de las fuentes ordenadas. Episodios que nos parecen decisivos, básicamente muchas veces ayudas al lector a que cribe entre la leyenda y lo que sabemos de verdad o lo que pudo ser. Creo que lo haces de forma honesta en el libro. Y creo que a partir de la parte de la conquista, del surgimiento de los virreinatos, toma un ritmo que para mí, por lo menos, fue imposible dejar de leer. Fue imposible de terminar esa tarde y decir, quiero dejarlo aquí o voy a dejarlo un rato aquí porque tiene un ritmo rápido, es denso en cuanto a datos, es decir, es un libro de 230 páginas, creo. Pero se lee bien, se lee de forma interesante, le das esa emoción, ese ritmo positivo y la verdad es que me ha gustado. Entonces, bueno, pues al final de esta entrevista desearte suerte con el libro y bueno, que a los lectores Vamos a ver. Que los lectores te transmitan buen feedback o que te ayuden a enriquecer tu conocimiento sobre ello. El libro es breve, a propósito. Yo soy partidario de no decir con 3 palabras algo que se puede decir con 2. Soy partidario de condensar siempre. Cuando a alguien le pides que lea un libro, que escuche un programa de radio, que vea una película, lo que le estás pidiendo es tiempo. Nada más. Y el tiempo es muy escaso. La atención es muy escasa. Yo, sinceramente, por poder, no tengo más que añadir datos. Puedo hacer un libro de 400 páginas o de 600 si quiero. Una cuestión de meter más. Bueno, voy a meter más fechas, voy a despacharme con más teoría. Pero entonces el libro se haría más grueso. Y aparte de ser más caro, porque al final lo que compras con un libro es papel, pues mira, este sale PVP 18,90. 18,90, pero en Amazon creo que estará más barato, ¿no? Porque en Amazon ya sabéis que lo tienen. A ver, vamos a ver cuánto cuesta mi propio libro en Amazon, que no lo sé. 17,95, lo tienen ahora mismo, mira, claro, €1 menos. Ya está. No está nada mal, ¿no? Y de mercachifle estoy, Rubén. Bueno, en versión Kindle sale por 9,49, según estoy viendo. Bueno, en el tema de los libros breves, yo soy muy partidario. A no ser que quieras exponer una teoría, que necesites muchas páginas, lo que puedas decir con pocas palabras, dilo con pocas palabras. De lo que se trata, esto es un ensayo, no es una novela, ¿eh? Yo he visto que no me recreo con las palabras. Eso es. Voy a transmitir información y a ordenarla y a exponerla de manera clara, un poco como las contrahistorias, ¿no? A veces me dicen, ¿cómo has podido condensar en tantos años en una hora? Bueno, no es que he podido, es que no me queda otro remedio, si no la contrahistoria esta duraría 12 horas y nada más os puedo pedir 1 hora y ya me parece muchísimo lo que les pido. O en una contracrónica normal, caray, os estoy pidiendo 40 minutos. 40 minutos es algo muy escaso. Hay que ser respetuoso y saber lo que la gente está dispuesta a darte. ¿Cuál es tu siguiente idea? ¿La tienes ya? Pues sí, tengo algunas por ahí, tengo que hablarlas con la editorial, pero no quiero anticipar. Este lo mantuve en secreto, a pesar de que lo estaba escribiendo, lo estaba terminando ya y no quería dar ni el título. Y lo tenía puesto ya. Estas cosas hay que dejarlas ahí, que tiene que haber un poquito de factor sorpresa, Rubén. Pero deriva de que mientras estabas escribiendo hubo alguna anotación al margen que dijiste, próximo proyecto, la rodeaste Siempre hay cosas que quieres contar, ¿no? Que, bueno, tienes ahí y dices, mira, pues no me importaría contarlas con un libro, ¿no? Si hay gente dispuesta a leerlo, claro. A fin de cuentas, yo no sé si te sucede a ti, entiendo que sí, pero yo escribo para que me lean, no tiene otra función. Desde luego. No tengo ese componente romántico de yo necesito ponerlo, no. Yo escribo igual que hago esto, para que la gente lo escuche. Es un servicio, digamos. Después de todo esto, yo soy incapaz de hacerlo después de leer el libro, pero ¿podrías dar la típica definición de diccionario de lo que es un hispano?
La que es típica un definición de hispano. diccionario que son 3 líneas, es decir, no sin ninguna exposición. Pues un hispano es alguien que culturalmente, ya sabes, una cultura es una serie de pautas un tanto indefinidas, pero que vienen a reunir la lengua, la religión, las costumbres, etcétera, cuyo origen está en la península ibérica. Nada más, eso es un hispano. Con un anglo podríamos decir lo mismo, pero en las Islas Británicas. Simplemente estamos hablando de los anglos porque son también una cultura universal. No se puede decir lo mismo de los germanos, que se quedaron metidos en Europa, o de los italianos. Pero en nuestro caso, pues sí, se trata de una cultura universal. Gozosamente universal, como bien sabes. Pues quizá al principio de la entrevista, que tendría que haber sido lo podríamos poner al final. Bueno, hasta el punto de que los hispanos de aquí, de la península, los hispanos peninsulares, ya somos una minoría exigua del resto de hispanos. En el siglo XVI no era así, casi todos los hispanos estaban todavía en la península ibérica, hoy no, y creo que somos algo así como el 7%, una cosa así, ojo, de los hispanohablantes estamos hablando. Por hispanohablante hay que entender todo aquel que habla una lengua originada de la península ibérica, y en esto se incluye los portugueses, se incluye los catalanes, los que hablamos castellano, los que hablan gallego, valenciano, etcétera. Hombre, es una visión mucho más amplia. Me han preguntado por qué no lo he llamado ibéricos, digo, porque mucha gente pensaría que es un libro de cocina, ¿no? Al final, porque es lo mismo, ibérico e hispano es lo mismo. Bueno, desde el punto de vista comercial, lo mismo le había dado. No, lo explico, es decir, es lo mismo. Hablamos de península ibérica, pero podríamos hablar de península hispánica. Iberia es como los griegos llamaron a este confín del Mediterráneo y Hispania es como lo llamaron los romanos, así que es más cuento también, ¿no? En el caso de Portugal, los portugueses se sienten muy orgullosos de ser ibéricos, pero en cambio no se consideran hispanos. Digo, pues si es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se lo dijo en portugués hace mucho tiempo y me dijo, caray, pues oye, tienes razón. Digo, pues es que es así. Al contrario, si imagínate que el Reino de España en el año 1812 hubiera decidido llamarse Reino de Iberia. Nosotros seríamos ibéricos, ¿no? Pero en cambio los portugueses dirían, no, ibéricos no somos hispanos, ¿eh? Pero no ibéricos. Así que por eso incluye ambos. De hecho, lo pongo al final, ¿no? Este no es un libro de historia de España o de Portugal, de México, Brasil, Chile, Colombia o Argentina. Esta es una historia sobre el viaje cultural que los hispanos, todos, bueno, nuestros antepasados han realizado a lo largo de los últimos 2000 años. Hombre, un poco por saber cómo lo hemos hecho, no tiene ninguna intencionalidad política, es más, me parecería pues una maldición, una tragedia que se conformase una entidad política de hispanos. Imagínese una especie de Unión Soviética gigantesca. Algo ingobernable y necesariamente malo para los hispanos tomados de uno en uno. Eso es. Es más, creo que hay pocos países hispanos, debería haber más. Pocos estados, sí, debería haber más competencia. Eso siempre es bueno. No, es curioso en tiempos en los que se tiende, evidentemente, por razones de comunicación y comerciales a esa cultura global, a eso que se llama la aldea global, siempre me he preguntado cómo sobrevivirá o cómo evolucionará, mejor dicho, porque la supervivencia es complejo que no se dé, cómo evolucionará esa cultura hispana con el paso de las décadas. Pues no tenemos ni idea, pero al fondo, al final del libro, en las últimas páginas, sin ánimo de ser un adivino, bueno, soy optimista, porque es que somos muchos, caray, muchos y muy jóvenes. Es decir, la cultura hispana es una cultura joven, en continua transformación, tremendamente dinámica. Eso siempre lo defiende Víctor Lenor, el compañero de cultura del periódico. Es que es tal cual. No caemos en la cuenta de cómo la música popular urbana, que era la que tenía un predominio anglosajón hasta hace 2 décadas, está completamente... Víctor tiene razón ahí. Sí. Víctor tiene razón y en muchas cosas más. Yo soy pesimista con la cultura sueca, que se quedó circunscrita al territorio europeo de la península escandinava y que además la edad media es muy alta, pero la cultura hispana es una cultura que bulle, caray. Le queda mucho a los hispanos, mucho recorrido histórico. Pues esa es otra gran conclusión. Pero no confundamos los hispanos con los estados hispanos. El estado es otra cosa distinta. Es una cosa política, necesariamente efímera, y que puede dividirse, subdividirse, volverse a unir, etc. Lo que pasa es que los estatistas tienden a pensar que el Estado está ahí para siempre, ¿no? Y que va a estar y que va a permanecer el Reich de los 1000 años, ya sabes, ¿no? Eso es curioso, además, porque de hecho es ese pensamiento que cree que el Estado es una entidad omnipresente y omnipotente que está detrás de... que quizás sea un concepto del Estado que hereda la cuestión divina, es decir, de que el Estado controla cada relación humana,
controla cada calle, controla cada casa, y eso no es así realmente. Y al final la historia, es verdad lo que tú decías, que el administrador, las características del administrador condicionan las relaciones humanas, pero al final son las propias relaciones humanas las que explican la evolución de los acontecimientos de la historia y de los propios individuos, de las propias sociedades. Te voy a dar otro titular, este te lo regalo, ¿vale? Y con esto ya terminamos, si te parece. Te voy a dar otro titular. Julio Iglesias o Daddy Yankee o Maluma, escoge el reggaetonero que más te guste, ha hecho más por la lengua española que el Instituto Cervantes. Ese es un No buen te digo titular. más. Ese es un buen titular. Ahí lo tienes, ahí lo llevas. Pero Báilalo. te vas a asustar cuando lo hayas escrito, como ha pasado en otras ocasiones. No, es que han hecho más por la lengua española que el Instituto Cervantes, que es una cosa del Estado, tal, burocratizada, no sé qué. Es así. Yo, de hecho, vivo en Madrid, a no mucha distancia del Instituto Cervantes, que está ahí en la calle de Alcalá, como bien sabes. Bueno, pues exactamente que está el Instituto Cervantes de mi casa, 900 metros en línea recta. No he entrado ahí en la vida. Y fíjate que he viajado por el mundo y he estado en ciudades donde había un Instituto Cervantes potente y nada, pues eso era un comedero para enchufados, básicamente es lo que ha sido. Pero ¿qué hacen por la lengua castellana? Al final por la lengua castellana lo hacen los propios hablantes del idioma. En este caso, bueno, el que canta pues muchísimo más, ¿no? Pues ha hecho más cualquier cantante de éxito hispano, me da igual que venga de, qué sé yo, Jorge Negrete, por ejemplo, el mexicano, que fue muy famoso en los años 40, ¿no? Bueno, Los Rodríguez, este grupo hispano-argentino, ¿no? De los años 90, que a mí me gustaba mucho. Bueno, hacen más por la lengua española que el Instituto Cervantes o que cualquier ministerio. Fernando, eso resulta completamente tranquilizador. Y pronuncio esta frase por cuarta vez en la entrevista, pero resulta muy tranquilizador que al final sean los propios hablantes, los propios hispanos los que configuren la cultura, y que al final ese tema institucional, ese Estado que muchas veces parece, lo que decía, un nímodo, tenga siempre una importancia relativa y al final sea una entidad administradora con algún afán o con alguna voracidad que muchas veces es malentendida, pero que puede resultar mucho menos efectiva de lo que muchas veces contamos los periodistas en los titulares. El único riesgo con este titular es que ya nunca me van a invitar a nada del Cervantes, lo cual va a suponer que no va a cambiar nada en mi vida porque nunca me han invitado a nada. Así que, mira, me voy a quedar como estaba. Te toca ir gratis a un concierto de Daddy Yankee. Bueno, Daddy Yankee yo es que nunca le he escuchado, pero creo que hacen música así, de esta reggaetonera, ¿no? Yo no soy muy aficionado, yo tengo unos gustos musicales muy peculiares, pero vamos, de Julito Iglesias sí lo recuerdo cuando era niño, que mi madre lo ponía en casa y tal, le gustaban mucho aquellas canciones, supongo que tú lo habrás también. Ahora ya es que Julio Iglesias está mayor, pero llegó a ser famosísimo en los años 70 y 80. Correcto, de hecho el crooner hispano, ¿no? El crooner hispano de la época por antonomasia, ¿no? Bien, pues yo creo que es que nos hemos pegado un enrolle, un Rubén de categoría... Como siempre. Te lo voy a decir en inglés, vamos a sacar un anglicismo para que se enfade no Meloni, que no nos está escuchando, pero sí los melonistas. Nos hemos pegado una enrollada world class. Nos hemos pegado una enrollada de clase mundial, ¿no? De categoría mundial, porque caray, más de una hora de programa, pero en fin. Pues nada, recupero ahora ya los trastos del programa que los ha estado llevando Rubén, que me ha hecho pues una entrevista, aunque al final ya ha sido entrevista ni ha sido nada. Nos hemos puesto a hablar sobre varios temas. Exacto. Entonces el problema cuando se junta con los amigos es que me pasa con todos, ¿eh? Ya sabéis, ven aquí Alberto y nos pegamos unos rollos de padre muy señor mío. En fin, espero que os haya gustado el programa de hoy y si queréis, pues podéis descargar el libro. Os dejo un enlace. De cualquier manera estaré en la Feria del Libro, que será pues ya dentro de poco más de un mes y medio, finales de mayo, principios de junio, estaré firmando en la Feria del Libro de Madrid. Pero la editorial también quiere que vaya por otras ciudades de España, para como ya hice con el libro anterior, con la contrahistoria de España y también con la contrahistoria del comunismo. Yo, desde luego, siempre partidario de ir a ver a mis contraescuchas allá donde estén. Eso sí, dependo de que la editorial me lleve o no me lleve. Y otra cosa más antes de irnos, porque esto lo pensaba el otro día en el directo, que les decía que iba a hacer un sorteo. Iba a hacer un sorteo de un libro, como igual que sorteé los otros dos, que por cierto les tocaron a la misma persona. En aquella ocasión lo que hice fue poner en el directo una
una melodía, un par de melodías, concretamente. Una eran el Dixit Dominus, uno de Vivaldi y el otro de Händel. Y una persona que lo adivinó, una chica de Zaragoza, total, que ella es la que ganó los anteriores. En este caso, no lo voy a hacer así, porque claro, era una manera que solo que daba un privilegio a los que entendiesen de música buena. En este caso va a ser más sencillo. Voy a hacer un sorteo normal y corriente. Claro, me está pensando cómo hacerlo, que me enviáis un email, me puedo volver loco si me estáis enviando correos y tal. Así que yo tengo en mi página web, en diazvillanueva.com, tengo una posibilidad de suscribirse a la página web. La suscripción a mi página web está bien porque así te avisan cuando subo el programa todos los días a las 12:30 que ha subido el programa. Bien, pues lo veréis, nada más entrar, lo tenéis, una casilla que pone lo último por correo. Metéis ahí vuestro correo y cuando publico un programa, un artículo, lo que sea, pues os va a llegar un correo con el enlace. Podréis verlo además en YouTube y en iVoox. Cada vez que suba un artículo de los que escribo los fines de semana, pues también me los termino llevando a mi página web, y cualquier novedad que suba ahí, una galería de fotos, los vídeos de viajes, etcétera. Yo tengo concentrado prácticamente todo mi contenido en mi página web, que os digo siempre la contraportada y el contraplano que miréis ahí para saber si ya ha pasado una película o no ha pasado. Bueno, pues si vais ahí encontraréis lo de lo último por correo y no tenéis más que meter vuestro correo y suscribiros. Yo sé quién se suscribe, obviamente, y desde el momento en el que lo hace. Así que desde hoy mismo estamos exactamente a 15 de abril. Pues todos los que se suscriban desde el 15 de abril, voy a dejar, no lo sé, 1 o 2 meses, sí, vamos a dejarlo hasta la Feria del Libro. Y os lo doy, al que haya ganado se lo doy en la Feria del Libro. De los que se suscriban a la página web, escojo uno, bueno, no lo voy a escoger yo, lo buscaré, como siempre que hago un sorteo, una doncella. Es difícil encontrar una doncella en Madrid, como bien sabéis, pero no os preocupéis que yo ya me encuentro una, para que la doncella deposite su blanca mano dentro de la urna y saque la persona agraciada con el libro. Bien, si no veis lo de lo último por correo, veréis que en la parte de arriba, en la cabecera, hay un apartado que se llama Suscríbete, por si queréis entrar ahí, que también lo tenéis. Así que nada, con esto, con el sorteo, lo volveré a decir en la contra en directo. A ver, cuando haga la próxima ya lo comentaré con más detalle. Bien, pues y sobre todo con una captura de mi página web para que lo veáis, por aquí estamos en la radio. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya esta contraportada kilométrica sobre hispanos, la breve historia de los pueblos de habla hispana. Así que me despido de todos vosotros, hasta mañana, no, porque mañana no voy a estar aquí, que me tengo que ir a Valencia. Hasta el próximo, tampoco voy a estar el lunes, así que hasta el próximo martes. Nos escuchamos.